A Ciencia Incierta presenta. Hola amigos, bienvenidos una vez más. Nuestro tema de hoy es el libro de Enoc. Haremos una consideración de introducción, muy breve, para posteriores videos donde consideraremos más a fondo cada uno de los libros. El libro de Enoc, el más antiguo escrito y no considerado en la Biblia, y que solo es parte canónica ortodoxa de Etiopía y Eritrea, mas no de las judías ni cristianas, a pesar de ser autógrafa de judíos israelitas ortodoxos. Enoc contempla ópticas sobre el pecado y el Mesías muy diversas. Está escrito principalmente en Yehes, una lengua eclesiástica litúrgica etíope, y algunas partes en latín, griego, antinoe, copto, qumrán, arameo y hebreo. Según el reverendo Robert Charles, experto en el tema, su antigüedad sería de entre el año 170 a.C. a 72 a.C. Bueno, pero es necesario aclarar que Enoc es el bisabuelo de Noé, y en sus diferentes libros trata sobre demonios, nefilim, sirenas, ángeles, el diluvio y sobre el reinado milenario del Mesías. En resumen, primeramente encontramos que se cita a los vigilantes caídos del cielo y engendradores de los nefilim o gigantes, y posteriormente las visitas de Enoc a la región celestial, ya sea en viajes, visiones, sueños o revelaciones. Pero hay más libros de Enoc. El segundo, que data alrededor del siglo I en eslavo eclesiástico. El tercero, después del siglo V, en hebreo, y el cuarto libro del siglo V en copto, aunque en este último solo se han hallado partes. Los libros de Enoc son el libro del juicio, con 5 capítulos referentes a los bendecidos justos sobrevivientes a los condenados. El libro de los vigilantes, con capítulos 6 al 36, donde se nombra a los ángeles caídos que con mujeres terrestres tuvieron a los nefilim violentos y extraviadores de la humanidad. Este libro, además de fijar el inicio de la caída humana, también enlaza y complementa el libro del Génesis y el diluvio, así como una reseña muy clara de cómo es el mundo y el cielo según el judaísmo de la época. El libro de las parábolas, con capítulos 37 al 71, menciona principalmente el derrumbe de reyes y portentosos en el día de venida del Mesías. Y el libro de las luminarias o astronómico, con capítulos del 72 al 82, trata el calendario solar hebreo en base al libro de los jubileos. El libro de los sueños, de los capítulos 83 al 90, incluye visiones apocalípticas en sueños de Enoc, de cómo la tierra sería destruida, y una historia humana e israelita hasta el final existencial. La epístola de Enoc, de los capítulos 91 a 105, compuesto de 10 semanas sobre pasado y futuro, y adicionalmente se mencionan capítulos 106 y 107 que, aunque no están en los libros de Enoc, sí se mencionan en rollos del mal muerto y profetizan los pecados humanos, la venida del Mesías, además del capítulo 108 que se contempla como otro libro más, pero no está en varios manuscritos. La fecha aproximada de la escritura y autoría de los libros es exclusiva de los peritos en esta materia y no citamos estas por ser de escrutinio amplio y detallado,
solo nos limitamos a una generalizada referencia del tema de cada libro. Pero ahora preguntémonos, ¿por qué los libros de Enoc no son parte de los cánones bíblicos en general? Si en diversas citas apostólicas cristianas bíblicas se menciona repetidamente pasajes de la obra enoquiana, e incluso tanto sacerdotes y cristianos de renombre como Justino Mártir, Atenágoras, Casiano, Ireneo, Orígenes, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Lactancio, Metodio de Filipo y muchos más que lo mencionan constantemente, resaltando además que el obispo Prisciliano, que fue condenado a muerte por herejía no demostrada, defendió este libro. Aunque el concilio de la Odisea del año 364 excluyó el libro de Enoc y por alguna razón se dice que la versión griega se perdió, algo muy conveniente para erradicarlo, afortunadamente en 1773 el viajero James Bruce llevó una traducción en copias desde Abisinia hasta Europa para las bibliotecas de París y Oxford, así como una en manos de francmasones de Escocia según se dice, y estas traducciones se han actualizado en los recientes descubrimientos en 1976. De nuevo la incógnita. ¿Por qué, siendo merecedor de tanto escrutinio y dada su cronología antiquísima a los escritos del Mar Muerto, fue apartado el libro de Enoc? Uno de los argumentos es que la mayoría de los cánones cristianos no lo incluyen, pero nace otra pregunta más. ¿Por qué habrían de incluirlo si no lo conocían plenamente o no se consideraba incidencia con un tema diferente a lo tratado en cada otro canon cristiano, como sucede entre ellos mismos? Además, no está exento de su comprobación legítima, solo por esta causa. Y si Dios mismo dio lugar privilegiado a Enoc y a los 365 años lo guardó del daño humano para ser exime de persecución y muerte, ¿por qué la misma élite religiosa habría de eclipsarlo? Tal vez la cita del libro de Enoc 71:14 que dice: Tú eres el Hijo del Hombre que naciste para la justicia, y la justicia mora en ti, y la justicia del cabeza de Dios no te abandonará. Podría ser otra causa de rechazo del libro, pero recordemos que mucho de lo escrito en la época, independientemente de alguna palabra diferente en las traducciones, eran proféticas. Tal vez no se refería a que Enoc fuera el Mesías, sino la profecía del Mesías. ¿Y por qué solo Judas menciona palabras de Enoc que dicen: miren, Yahvé vino con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra todos y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente y respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él? Según Judas 14:15. Lo cual no es citado en otros libros canónicos. No significa que Enoc sea un libro inválido. Si Judas es canónico y él mismo confía en palabras de Enoc, ¿por qué invalidar a Judas en su consideración? Cabe posibilidad que Judas viera solo fragmentos del libro de Enoc sobrevivientes, de la misma forma que el libro de Pablo menciona a Janes y Jambres, magos de Faraón, que solo él citó y que nadie más lo hizo, pero se aceptó su existencia sin ser relevantes frente al libro de Enoc. Ya Tertuliano dejó nota de que tanto cristianos y judíos de su época no aceptaban el libro de Enoc, pero considerando que las religiones primitivas fijaron estas posturas y que a lo largo del tiempo se han hecho correcciones, y condenado barbaries en nombre de las religiones al grado de pedir perdón por sus acciones pasadas, como cuando se condenó a Copérnico. Pero ahora se tiene un telescopio y astrónomos en la iglesia, y ellos aceptan las entonces condenadas verdades del astrónomo. ¿Y qué decir de la Inquisición,
que fue aceptada por cristianos de aquella época y que ahora se sabe fue un terrible recurso malvado sin sustento canónico ni bíblico? En esta era, en que se tiene más comprensión de sucesos extraordinarios e incluso se concibe la existencia de seres interdimensionales visitando nuestra humanidad, ¿sería poco lógico una reestructura que analice y justifique el libro de Enoch en que fue escrito para estos tiempos? Esta reconsideración no daría debilidad a las creencias religiosas, sino que al explicar de modo actual una verdad que se escribió desde principios de tiempos humanos, dirigido a nuestras generaciones, ganaría más fiabilidad a la dirección espiritual existente. Sigue pendiente de nuestros próximos videos en que analizaremos uno a uno los libros de Enoch y su incidencia en nuestra vida actual, así como las reformas de la iglesia primitiva a la iglesia más legible de nuestra actualidad. Yo soy Cosmos y recuerda que a ciencia incierta todo puede suceder.